Matecito de coca. Buenas noches a todos y todas. Estamos aquí en vivo desde la Asamblea Legislativa Plurinacional. Estamos en plena sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional para Matecito de Coca por Radio Causa Chuncoca. Estamos aquí con nuestro diputado Renan Cabezas, que nos está concediendo una entrevista. Renan, lo primero que te quería preguntar es: todos tenemos la preocupación de que porque el gobierno, Luis Arce, etcétera, sus operadores están demostrando ya que necesitan dilatar este proceso para que realmente no se trate la ley y para que realmente no hayan elecciones judiciales. ¿Cuál es la posibilidad de que realmente se dé y se trate el día de hoy? Tú que estás dentro de la asamblea, ¿qué cosas se han dilatado? ¿Tú crees que se va a poder dar o no? Sí, un saludo cordial a todos los hermanos y hermanas que nos ven en este momento y deseo tengamos un buen resto de jornada. Ciertamente las elecciones judiciales han sido bloqueadas por el gobierno de Luis Arce Catacora. Estos escenarios de diálogo se podía haber generado el año 2023. Nunca ha habido voluntad, nunca. En 6 oportunidades han frenado el proyecto de ley. Ellos están dispuestos a seguir dilatando, vulnerando, lastimando la paciencia de la población, especialmente de los hombres y mujeres que están en este momento movilizados y algunos inmovilizados a causa de un bloqueo innecesario que ha provocado el gobierno de Arce. Yo pienso que esta noche vamos a debatir el proyecto de ley, sin embargo tenemos una carga acumulada, más de 360 correspondencias entre peticiones de informe escrito, oral, respuestas, reposición de proyectos de ley. Es que no venimos sesionando desde el año pasado. Claro. O sea, no había una sesión honesta con el pueblo. No hemos trabajado. Tampoco, ¿no? Sí. Claro. Se ha trabajado en comisiones, comités, pero no ha habido sesiones plenarias. Esta noche tenemos que debatir el proyecto 144, que ha sido acordado en la vicepresidencia. No estamos de acuerdo todos, sin embargo, tenemos que viabilizar una ley de elecciones judiciales, porque no está bien que magistrados se autoprorroguen, incumpliendo la Constitución y lastimando nuestra máxima norma, nuestra norma jurídica, como es la Constitución Política del Estado. Y Renan, ¿en qué han visto, y ustedes que conocen más la ley, que ya ha estado afectando el tema de la autoprórroga? Porque la autoprórroga ya se ha hecho efectiva, los magistrados han puesto a fiscales. ¿En qué han visto ustedes dentro de sus funciones en la Asamblea Legislativa que ha afectado ya la autoprórroga dentro de la legalidad que tendría que tener el Estado? En realidad esta noche vamos a tratar la ley de convocatoria, la 144, tiene 42 artículos, 5 disposiciones adicionales, una transitoria. Y vamos a debatir cada uno de los artículos en grande y en detalle. Posteriormente vamos a tratar 2 proyectos de ley más, eso es el acuerdo, que uno que cesa en sus funciones estos magistrados que se han autoprorrogado y otro que va a congelar plazos procesales para que ningún derecho sea vulnerado en Bolivia. Estamos hablando de que queremos que el Estado de Derecho vuelva al país, que el primer órgano del Estado siga haciendo leyes para beneficio de todas y todos cumplamos la Constitución y las leyes. No estamos de acuerdo con que algunos operadores políticos busquen deslegitimar el proyecto de ley. Esta noche, aquí en la Asamblea Legislativa, al amanecer aproximadamente, ya tendremos un proyecto de ley que tiene que ser remitido al Senado para que el Senado también debate el mismo y finalmente el presidente de la Cámara de Senadores lo sancione y remita al Ejecutivo para que el Ejecutivo lo promulgue y esté vigente el proyecto de ley e iniciemos con el proceso de selección, como dice la Constitución Política del Estado, aquí en la Asamblea Legislativa. Selección de ciudadanos que van a postularse a ser magistrados y el pueblo boliviano finalmente con su voto decidirá quiénes asumen ese tan importante cargo. Y bueno, diputado, según lo que usted nos informa a ustedes, la bancada del MAS está con toda la predisposición de tratar esta ley. Pero hay una cosa que se preguntan los ciudadanos de a pie. Los magistrados han pedido hace unos días casi permiso a la asamblea para que, han dicho que los tienen que avalar a ellos, ¿no? Han dicho que tienen que ustedes decir que ellos son legítimos, ¿no? Y esto mucha gente dice, con este pedido los magistrados autoprorrogados están aceptando que ellos no son legítimos porque les están pidiendo a ustedes una aprobación de que ellos serían legítimos. ¿Qué va a pasar con esta petición de los magistrados? Es así, ellos saben que ha vulnerado la Constitución Política del Estado y en un futuro próximo les espera un proceso. Seguramente van a buscar aquello anular, porque también he visto una juez ha aceptado la demanda a los magistrados
y la juez dice que tiene que venir aquí a la Asamblea Legislativa, que tenga juicios de responsabilidades, cuando ya no corresponde, Claramente, porque ya no son magistrados. Pero es una intención de librarles de culpa. Claro. Van a evitar procesos en un futuro. Los magistrados están buscando también actos soberbios, porque quieren obligarle casi a la Cámara de Diputados a que obedezcan lo que ellos plantean. Cuando todos los bolivianos sabemos que nuestra Carta Magna, nuestra norma jurídica, tiene que ser respetada por todos y todas, más allá de ser autoridad electa o designada. Los magistrados han pasado a ser ex magistrados, hoy no tienen ninguna competencia para hacer normas, toda acción de ellos es nulo de pleno derecho, y si ellos continúan con estas acciones, algún rato van a tener que ser sancionados. Les recordamos a ellos, el poder no es para siempre, algún rato se acaba. En este o otro gobierno van a ser juzgados. ¿Cree usted que esta intención del gobierno de Luis Arce de dilatar este proceso, de no darse, teníamos justamente información la madrugada de que habían convocado funcionarios públicos para venir aquí a la plaza y no dejar sesionar, tiene que ver con esto que usted nos decía de que después de que se hagan elecciones judiciales o paralelamente justamente estos magistrados van a tener que ser procesados porque claramente han cometido un crimen grave? Sí, están buscando amedrentar, han agredido verbalmente a muchos legisladores, se nos ha impedido el ingreso a la Plaza Murillo, los policías nos impiden ingresar cuando otros ciudadanos han ingresado a vista y paciencia nuestra. Hemos reclamado aquello. Yo pienso que están buscando movilizar grupos de choque, dirigentes o por ahí ciudadanos o servidores públicos pagados por el gobierno, porque así se mueven como en los tiempos neoliberales. Los gobiernos, cuando no tienen legitimidad, no tienen apoyo del pueblo, lo que hacen es pagar, sobornar conciencias. Eso están haciendo. Son las mismas prácticas de tiempos neoliberales. Luis Arce Catacora sabe muy bien de aquello porque ha sido servidor público durante los 20 años. Toda su carrera. Entonces no nos extraña este hecho, sin embargo nosotros vamos a continuar. Le prometemos al pueblo boliviano pelear para que los derechos de todos los ciudadanos y ciudadanas, los derechos colectivos sean respetados siempre aquí en la Asamblea Legislativa. Y otra pregunta, diputado, escuchábamos ahora lo que se estaba leyendo de toda esta correspondencia de la Asamblea. Hay muchísimas interpelaciones a varios ministros, a la ministra Marianela Prada, al ministro de Gobierno, al ministro de Justicia. También pareciera que todo este tema con los magistrados ha permitido que el gobierno de Lucho Arce retrase todas las interpelaciones. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Sí, son varias, prácticamente son más de 360 correspondencias. La mitad de ellas son peticiones de informe escrito y oral. Estas peticiones de informe escrito y oral, debo informar al pueblo boliviano, llevan un tiempo bastante moroso. 3 meses en salir, 3 en retornar. Muchos de ellos no retornan. Entonces aquí hay una intención de o responden ambiguamente, o le cargan con mucha documentación, o hay respuestas en blanco, sin ser respondidas. Entonces aquí hay una falta de respeto prácticamente a los representantes del pueblo. Yo no tengo mucha confianza en que las respuestas a las peticiones de informe escrito sean verdades. Al parecer hay una intención de burlarse permanentemente de la Asamblea Legislativa. Sin embargo, esta es nuestra tarea, vamos a insistir con este hecho. El gobierno del presidente Arce no solo ha perjudicado nuestra economía, ha perjudicado el avance legislativo aquí en la Asamblea Legislativa. Sí, los ciudadanos de a pie estamos muy preocupados justamente por esto, porque pareciera que todas las denuncias de corrupción, todas las peticiones de informe de distintos casos, lo estábamos escuchando, no tienen respuesta y lo de los magistrados parece ser una excusa. Y es así como lo ven también los compañeros que están en el bloqueo nacional de caminos. Ustedes como diputados, ¿qué les pueden decir a esos compañeros que, como mucha militancia del MAS, están muy preocupados de que realmente este proceso no se dé y están muy preocupados de que realmente el gobierno de Luis Arce intente encontrar otra chicana para más o menos no convocar elecciones judiciales? Sí, el gobierno de Arce piensa que se burla del pueblo boliviano y no nos damos cuenta, y esa es una ofensa soberbia a la memoria de todo el colectivo boliviano. Yo pienso que el pueblo le va a pasar factura a la hora de elegir. Vamos a respetar este proceso democrático. Se le ha elegido para que sea presidente 5 años.
y se vienen las elecciones y el pueblo boliviano va a sancionar aquello, no solo a los golpistas, también a aquellos que han sido cómplices en este hecho, porque hay autores intelectuales directos e indirectos. Yo pienso que se está faltando el respeto al soberano, a la máxima autoridad que es el pueblo boliviano. Les decimos a ellos, desde la Asamblea Legislativa vamos a dar lucha, vamos a hacer que se respeten nuestros derechos colectivos y vamos a denunciar cada hecho irregular. En este momento se está tapando, por ejemplo, el gobierno está muy interesado en que hayan bloqueos, paros, movilizaciones, porque así justifica su fracaso económico. Nos habían prometido estabilidad económica, pero al momento eso no es real. Aunque las cifras que el gobierno nos dice que hay menos desempleo, que la inflación ha sido menor, en los hechos eso cambia, eso varía. Los productos de la canasta familiar se han elevado en costos, muchos de ellos están subvencionados inclusive. No hay dólares, hay largas filas en las gasolineras, los vehículos que tienen que circular en las ciudades tienen conflictos en poder transportar pasajeros porque no hay combustible. En algunos casos han elevado el costo de los boletos, de los pasajes. Eso afecta a la economía del ciudadano de a pie. Los costos se han elevado, pero no se han elevado los salarios. Eso preocupa a todos y todas. Y además aquí he hecho un hecho bien deshonesto. Como en tiempos neoliberales están negociando los recursos naturales del Estado plurinacional, los recursos naturales del pueblo. 6 contratos camuflados en convenios se han concretado. Ellos quieren prorrogar a los magistrados, van a seguir intentando prorrogarles porque quieren un órgano judicial servil, postrado a sus intereses, que no denuncie, que no investigue, que no juzgue nada, que más bien legalice, el Tribunal Constitucional Plurinacional legalice estos contratos. O han puesto en vigencia el presupuesto general del Estado 2024, pero solo el presupuesto, los créditos no han sido aprobados aquí en la Asamblea Legislativa. Ese es un hecho irregular, por ejemplo. Pero con el TCP ellos aspiran a formalizar aquello para no tener procesos en un futuro. Se están cometiendo muchos hechos irregulares que el pueblo boliviano en algún momento los va a juzgar. La venta de los recursos naturales es una traición a la patria y eso está cometiendo el gobierno de Luis Arce Catacora como en tiempos neoliberales. Diputado, una última pregunta. ¿Usted cree que con todas estas actividades irregulares de realmente violar la democracia y cómo debería funcionar cada órgano, la independencia de cada órgano del Estado? Mucha gente ha estado hablando de que el gobierno de Luis Arce realmente pretende hacer un golpe de Estado por este hecho de no estar respetando lo que diga la Asamblea, querer silenciar a la Asamblea, querer comprar a los magistrados, tanta represión policial e incluso militar. ¿Usted qué cree? ¿Cree que el gobierno de Luis Arce está apuntando a esto o es solo por desesperación de que no le investiguen la corrupción? Yo comparto ese hecho. Ya en nuestra historia pasado ha habido un presidente que se ha hecho un autogolpe, Manuel Tuzilagoitia, ¿no? Eso, lo mismo podrían hacer. ¿Para qué? Para culpar después a la oposición, decir que estábamos gobernando bien el país, sin embargo hay un grupo radical que no nos permite gobernar y hacerse un autogolpe. Porque ellos son los que hablan de acortamiento de procesos, cuando eso en la bancada del MAS-IPCP nunca hemos debatido. Es más, ha habido una recomendación del presidente del MAS-IPCP en respetar procesos electorales. Inclusive en un inicio el presidente Evo nos decía, no cuestionen al presidente, fiscalicen ministros, pero ha sido insostenible. Es que alguien es el que lidera el gabinete del presidente Arce, entonces él. Ese es un hecho. El otro hecho es que yo pienso que el gobierno tiene un proyecto totalitario. En una oportunidad hemos tenido una reunión con ministros y un ministro, sé que tiene mucha experiencia en temas políticos, planteaba un proyecto totalitario. Conformar una hegemonía del poder, subordinar a todos los órganos del Estado. Han conseguido eso con el judicial, con el electoral, no han podido con el legislativo, porque en el legislativo no estamos de acuerdo que un par de ciudadanos elegidos para gobernar abusen de su poder. No hay un total abuso. Autoridades designadas como los ministros que no gozan de ninguna legitimidad frente al pueblo boliviano se burlan de la inteligencia del pueblo, lastiman derechos fundamentales. El proyecto autoritario está en curso, está en marcha, pero yo sé que los bolivianos y bolivianas vamos a defender el Estado de Derecho, que en este momento está ausente.
Y para cerrar, diputado, ¿qué les diría a todas estas autoridades, medios de comunicación, entre comillas, que están culpándolos a ustedes, a los radicales, de esta crisis en el Estado? Es que van a buscar siempre lavarle las manos como Poncio Pilato. Para eso el presidente Arce es muy bueno. Destrozan la economía y nos culpan a nosotros. Paran las interpelaciones y nos culpan a nosotros. No pueden capturar narcotraficantes, peces gordos del narcotráfico, nos culpan a nosotros. Le dejan escapar a Marcet, nos culpan a nosotros. O sea, todo lo que hacen ellos nos culpan a nosotros. Eso ya no es novedad. Y confiesan al mismo tiempo. El gobierno dice verdades a medias y yo lamento mucho por este hecho del presidente, esta actitud del presidente, porque él piensa que los ciudadanos no nos damos cuenta a la perfección. Y hemos vivido estos tiempos. Nunca habíamos pensado volver tan rápido a un gobierno así autoritario, un gobierno que no tenga empatía con el pueblo, un gobierno insensible. Permite que ciudadanos bolivianos estén en las carreteras. Dice austeridad e invierte en 140 millones para comprar gases y balines. ¿Para qué? Para utilizar en contra del pueblo, que solo pide que se respete la constitución política del Estado. Y les agradecemos mucho, de verdad, de sobremanera a todos los hermanos movilizados. Gracias a ellos esta sesión se está llevando adelante. Gracias a ellos el Estado de Derecho va a retornar al país, porque vamos a pelear para que aquello sea así. El gobierno de Luis Arce Catacora está abocado a postrar al gobierno, al imperio. Aquello puedo asegurar. El hijo del presidente ha estado negociando los temas del contratos del litio boliviano en los Estados Unidos. O sino que nos explique Luis Arce Mosqueira qué hablaba con los gringos en Estados Unidos, qué hablaba con políticos chilenos en el sur. ¿Por qué han inflado precios a la hora de comprar combustibles? ¿Por qué han comprado gasolina y diésel en demasía? Hay muchas interrogantes que no han explicado. ¿No? Este gobierno está altamente corrompido. Donde se toca hay pus. Los servidores públicos saben que para acceder a un cargo público tienen que pagar a alguien cobra. Inclusive habrían puesto tarifas para que esto suceda. Lo mismo pasa en el órgano judicial. Procesos judiciales que se venden. El que tiene plata gana un proceso. El que no tiene plata, si sea víctima, está condenado a perder. Han vendido cargos, espacios en juzgados, en vocalías. O sea, otra vez ha vuelto la corrupción al país. Somos terceros en corrupción, eso no lo decimos nosotros. Calificadoras, especialistas en este área han señalado aquello. Y que el presidente Arce salga y hablarle de estos temas al pueblo boliviano. Que no vaya y únicamente mienta. Dice que hay menos desempleo cuando vemos más niños y mujeres en situación de calle. Bueno, muchas gracias, diputado. Con todas estas preguntas respecto a la corrupción del gobierno de Luis Arce, que la gente las reflexione, nos vamos. Matecito de coca. Estamos de vuelta en Matecito de Coca. El día de hoy estamos hablando del circo de Luis Arce. Estábamos hablando de el circo que es su gobierno, pero especialmente el último circo que ha montado el día de la promulgación de la ley 144. Y estábamos haciendo un recuento de daños, hablando un poco de la previa de la promulgación de esta ley. Los actos previos del circo. Los actos previos del circo y cómo ha intentado impedir hasta el último momento que esta ley realmente se promulgue. Recordemos que Iván Lima, yo tengo una nota de prensa que la voy a leer ahorita, que es del 15 de enero. Del 15 de enero, o sea, hace 2 semanas, antes de que empiecen los bloqueos, donde él mismo afirmaba que era imposible que se lleven a cabo las elecciones ¿Cuánta cagada judiciales que ha dicho este año? Lima, que uno ya se olvida, ¿no? Y, a ver, 14 de enero, del 2024, el gobierno advierte riesgo, exige a la asamblea llegar a acuerdos. Cuando no les permiten sesionar, le exigen que lleguen a acuerdos. Iván Lima ve difícil que este año se realicen elecciones judiciales. El ministro pide acelerar la aprobación de una ley para preselección de candidatos, cuando al mismo tiempo el mismo ministro impedía que se llame una sesión y que se haga efectiva.
Entonces dice, en una entrevista con Correo del Sur, el ministro de Justicia, Iván Lima, remarcó la necesidad de atender a las observaciones del TCP, del Tribunal Constitucional, sobre el proceso de preselección de candidatos. No obstante, avisó un escenario político complejo, con el censo, la redistribución de escaños y las elecciones primarias sobre la mesa, además de la elección de una nueva autoridad de la Fiscalía General del Estado. Recordemos que lo primero que han hecho al iniciar esta gestión los magistrados que se han prorrogado de manera ilegal ha sido cambiar fiscales. Por el momento, el proceso de las elecciones se mantiene en el limbo, luego de que varios artículos del proyecto de ley 144, transitoria para las elecciones judiciales, fueran declarados inconstitucionales por el TCP. El TCP, que ya no estaba en funciones, ha declarado inconstitucionales... La hipocresía. Así como los que están ilegales declaran algo inconstitucional cuando están en su puesto inconstitucionalmente. Que además estableció la extensión del mandato de los actuales magistrados hasta una nueva elección. Pero recordemos que lo que decía esta extensión de mandato era que se queden hasta el 2026. No, encima es el descaro máximo, porque no es como, ¿sabes qué? Así medio que no dieron los procedimientos para que nos hagamos las elecciones cuando las tenías que hacer, que era a finales del anterior año, antes de que termine el anterior año ya tenían que haber pasado las elecciones. Si no es como, nos cagamos, vamos a estar hasta el 2026, cuando cada magistrado, o sea, cuando tienen que estar 6 años, y ya habían cumplido sus 6 años, ¿sí van a alargar cuánto? 2024, 25, 26, 3 años más. Pero, ¿sabes lo chistoso? Si su gestión es de 6 años y se querían alargar 3 años más, o sea, sí van a alargar la mitad más. La mitad de una gestión. Es como que... Es el descaro absoluto. Porque aparte, es como que un presidente qué casualidad diga... que justo hasta que Luis Arce termine su gestión se quieran alargar. Es como que un presidente diga, me voy a quedar 3 años más. No pasa nada, ¿no? Que me dio la gana. Sí, no, porque el Tribunal Electoral está tardando mucho con la convocatoria, entonces me quedaré nomás. Está difícil la situación. Ojo, así 3 años más, ¿por qué no, digamos? Porque eso van a tardar, yo sé. He visto el futuro. No, pero lo grave de esto... No, pero a ver, o sea, una cosa es esa, y lo que a mí me enoja y me indigna es que Iván Lima dijo esto el 15 de enero. ¿Qué dijo el momento de la promulgación de la ley, que ha sido el martes pasado? A ver. Dice, y sube 2 fotos borrosas. ¿Cómo ha cambiado Sube 2 fotos borrosas. Del Ivancito. Dice, frente a la mentira y el bloqueo promovido por Evo Morales, punto. Siempre tiene que estar el Evo, no te olvides. Además, no entiendo su redacción. Frente a la mentira y el bloqueo promovido por Evo Morales, punto. Puta, eso acaba de qué letrado. Él tenía que ser un gran abogado, la verdad. Acaba de promulgarse la ley que garantiza las elecciones judiciales. Todos son punto seguido, además. Dios mío. A pocas horas de haber recibido la norma sancionada por la Asamblea Legislativa, la verdad se impone frente a la mentira. Sin coma. Más allá de que su redacción es pésima. No, eso no lo escribe ni un niño de 6 años. Es un párrafo bien cortito y son fotos bien borrosas que me hacen pensar que lo ha escrito realmente él y no sus funcionarios. No tiene hashtags, no tiene nada de lo que... Los funcionarios siempre le ponen adornitos, ¿no? Así uno se da cuenta cuando lo ha escrito la autoridad y cuando lo ha escrito un funcionario. Claro. Tiene ahí sus 2 fotitos borrosas en las que voy a resaltar otra cosa, que está el Jerjes Mercado, que ya no es presidente de diputados, en la testera al lado de David Choquehuanca aplaudiendo la promulgación de la ley, cuando ahí debería estar Andrónico Rodríguez, que es presidente del Senado y es la tercera autoridad del país, aunque no les guste. Está David Choquehuanca con una cara de dame 10, emputadísimo, y Luis Arce con su cara para hacerle justicia a David, siempre parece enojado, no tiene una cara de feliz. Sí, también. Y Luis Arce con la cara de a la mierda, ¿no? Luis Arce con la cara de... Y además el peor día de mi vida. Además que volvemos a esto de que hablan de que la mentira y que no sé qué. Como dicen, nosotros queríamos
que esto No, pase. pero ¿sabes qué? Lo chistoso es el descaro, es como, ten vergüenza ajena, hace menos de un mes vos me estabas diciendo, no va a pasar porque a mí me da la gana de que esto no se promulgue, porque nada que ver, y ahora estás viéndote así humillado, te han puesto de rodillas los movimientos campesinos, literal los han puesto de rodillas los ¿Verdad? movimientos Es como campesinos. cuando tú eres en tu brazo, ¿no? Ya no te puedes mover y estás No, así. ni siquiera torcida de brazos, Andrea. ¿Sabes qué? A Luis Arce han agarrado las organizaciones sociales, le han dicho sí, cojudo, lo han agarrado y lo han arrastrado por el piso y le han puesto la cara en lodo, porque ha sido ya como... Ha intentado hacer tanto, los ha reprimido. Hemos visto videos de policías arrastrando mujeres de pollera por el piso. Por la carretera, de una manera tan Terrible, cobarde, o sea, ¿sabes qué? Ni además. siquiera con el gobierno del Áñez, obviamente con el gobierno del Áñez salieron los militares y metieron bala, pero no hemos visto a la policía haciendo cosas tan jodidas, o sea, ha sido muy grave. Y, o sea, Luis ha hecho todo eso, o sea, ha dado todas sus balas más o menos y le han dicho, cojudo, ¿qué crees que nos vas a ganar? Y le han hecho mierda. Hasta el último rato, al Iván Lima ha salido la Teresa Morales y ha dicho, cojudo, mira, estás haciendo esto. Y además lo ha cagado, ya es como que al otros final... detalles así previos a lo que ha pasado es, primero, Iván Lima dice que no puede haber elecciones judiciales por lo menos este año. En otras entrevistas decía, no creo que haya los próximos 2 años. Bueno, el Richter también ha dicho sus El huevadas. Richter, Siempre nos olvidamos de él porque es bastante irrelevante, Sí. ¿no? Pero el Richter también ha dicho sus huevadas. No sé con qué cara cuando era el ayuco por años de Manfred Reyes Villa y del NFR. Claro, el además, derechoso más derechoso o sea, de la mientras historia. estaba todo el mundo así en caos, ¿no? Y cada ministro salía a decir lo que le daba la gana. Mientras porque- se ha escondido por Claramente. semanas porque le han descubierto su lío de corrupción de pasar en no sé cuánta plata a su hija. Claramente no tenían una línea, salía cada ministro a decir lo que sea, y Richter salía a decir, estaba mal que vos sea candidato, que Evo no debería haber postulado, Debe ser que ha cuando en defendido que había- 2019 el principal defensor de las elecciones No era el principal. en medios de comunicación. Claro, porque era el Porque- único no perseguido porque no era del MAS. No, digamos. pero también está, o sea, hablaremos de que el Richter era docente de la Católica, entonces tenía pues entrada libre a todos los medios de comunicación. Le han dado micrófono. Todos los medios de comunicación la veían como una voz válida, porque era Pero un hombre es blanco y que es chistoso, presidente. porque se decía como analista independiente, le ofreció a Luis Arce un puesto en el MAS y de independiente. Es que no era independiente, lo que él estaba buscando desde el primer momento Era que le era den cámara, algún que puesto. le den un puesto, que le den Claro. algún espacio. Porque él también, hay que decirlo, recién salió a defender el tema del golpe cuando se veía venir que se iban a obligar a que el Áñez convoque elecciones y cuando se veía venir que Luis Arce iba a ser presidente. Porque no ha sido antes ningún defensor del MAS y antes, No, cuando hubieron incluso- líos antes del golpe de Estado, el Richter... No, pero es que en el golpe tampoco ha denunciado nada. No, Él solamente porque ha nunca ha sido salido. ni de izquierda ni del MAS ni ha denunciado nada. No, de él solamente ha inmutabilidad. salido con el tema de lo de la denuncia supuesta de fraude, a decir que no había un fraude, que Pero no había. cuando ya había pasado el Por golpe eso. y cuando se sabía que iban a No, haber elecciones. no, antes. Claro, pero ya se veía venir. Eso ha sido a mediados del mandato de la No, ha salido, no, es que en el mandato del Áñez él no ha dicho pío, en ningún momento, no ha salido. Entonces Él después solamente- incluso... No, él solamente ha salido el 2019, antes del golpe de Estado, cuando Evo Morales ya había ganado las elecciones, Ujú. a decir, no es fraude, que no sé qué, no hay ningún argumento para decir. Se da el golpe de Estado, entran los militares, entra Yanine Áñez, él desaparece, y no volvió a aparecer más hasta el momento en el que Luis Arce ganó las Claro. elecciones. O sea, durante todo ese momento, el más jodido y el más represivo tampoco estaba. Es como que su gran mérito era que ha salido durante, digamos, octubre hasta noviembre del 2019 a decir no es fraude, y después desapareció y luego reapareció cuando Luis Arce ganó las elecciones a hacer un análisis bastante no tonto, simple, y luego fue vocero. Claro, como muchos de los que están ahorita en el gobierno de Luis Arce, que ha sido gente que obviamente no ha estado ni ha sufrido Pero- nada dentro del golpe, ni ha sufrido nada. Pero y que no volviendo ha estado a- combatiendo dentro de nada, digamos, ¿no? Claro, y ahorita tampoco están haciendo nada. Incluso hay gente que no está dentro del gobierno de Luis Arce, que supuestamente es de izquierda, que supuestamente son referentes, pero que tampoco han denunciado nada en este tipo de crisis, ¿no? Es Que muy no han importante dicho. eso, André, yo creo. Ahora, como alguna vez hablábamos contigo, de estar callado es ser cómplice. Toda la gente que hasta ahora no ha dicho nada, no ha hecho nada
no ha denunciado nada respecto a la grave violación de derechos humanos que está cometiendo el gobierno de Luis Arce contra los movimientos campesinos, contra las organizaciones sociales, es cómplice, porque conocemos a mucha gente que se dice de izquierda, progre, lo que tú quieras, organizaciones, personas, demás, que como que no pasó nada aquí, ¿no? O sea, cuando no me quiero arrimar a ningún lado porque no, qué sé yo, porque no se quieren arrimar a ningún lado, normalmente la gente que es una convenenciera no hace eso porque ve a ver quién le ofrece algo, no han dicho nada, son cómplices de lo que está pasando porque casi nadie ha denunciado la brutal represión del gobierno de Luis Arce contra los movimientos. Eso es lo más serio, lo más complicado que ha pasado en este tiempo. Creo que es lo que más debería habernos indignado a todos, porque claro, nos indigna que quieran manipular la justicia a su antojo, nos indigna que no quieran llamar a elecciones judiciales, claramente nos va a indignar todo esto, pero no puede ser que hay gente que es supuestamente referente, que han sido autoridades con el Evo, que ahorita no están tampoco en un cargo político. Yo me he topado en el Estado, con pero gente que ha sido que el tema es que hablan. No, dicen como que esto es lo que está pasando respecto a elecciones judiciales, estas son las ilegalidades, esto es lo que no se está cumpliendo, pero no dijeron nada en el momento de la represión y creo que hemos visto y había suficientes imágenes como para que tú veas y te indignes y digas no puede ser que estén reprimiendo de esta forma a los movimientos campesinos. No, ¿sabes qué? Una vez más se están violando derechos humanos y no puede ser que tú salgas a dar entrevistas a la tele o a analizar el tema de las elecciones judiciales y la situación, digamos, legal del país, pero que no salgas a hablar de la situación de las violaciones de derechos humanos, que son lo más importante. O sea, yo creo que deberíamos también ordenar las prioridades, ¿no? No, es que ahí hay un tema de realmente cuando estas cosas pasan, como cuando ha pasado el golpe de Estado, te das cuenta de realmente por qué la gente está donde está, porque te pueden contar que son muy izquierdistas, que son muy masistas, que son muy pro derechos humanos, muy buenas gentes, pero yo me he topado, no voy a decir nombres porque no les quiero dar micrófono, me he topado con ex viceministros de Evo Morales, que han estado años en el Estado, que yo los he querido entrevistar y me han dicho, yo no me voy a pronunciar respecto a nada porque no estoy dentro de la batalla de evistas y arcistas. ¿Entiendes eso? Es como, te estoy preguntando qué putas piensas de que los policías están arrastrando a mujeres de pollera, de que los policías están mandando a muchos campesinos al hospital sin razón alguna porque ellos no están siendo agresivos con nadie, y tú me dices, no me voy a meter en esas peleas. Y no estamos hablando solo de ex autoridades, estamos hablando de gente que dice que está en la militancia, se cree referente y demás, que no se está pronunciando al respecto, y esto es muy jodido, André, porque realmente como que creo que desnuda el racismo que sigue existiendo, porque tú me puedes decir que eres muy de izquierda, puedes haber sido parte del MAS en algún momento, pero realmente yo creo que el racismo se desnuda y el clasismo se desnuda cuando, como a ti no te toca porque estás tranquilo en tu casa y qué te importa lo que pasa, como nadie te va a dar un cargo por decir eso, como nadie te va a dar de grabar diciendo ay qué capo, qué capa que eres y aplaudir, no dices nada al respecto y se nota que les importa una mierda que a los campesinos los masacren, que a los campesinos los maten, porque claro, es el mismo discurso que habíamos hablado otros días de que la derecha dice, o sea, en vez de decirles movimientos campesinos, en vez de decir que es la gente de Parotán y la gente de la comunidad la que ha sido agredida por la policía, dice evistas. Y con eso se lavan las manos, como son evistas los podemos masacrar, ¿no? Entonces es jodido y creo que es parte de también la estrategia que ha ido tomando el gobierno de Luis Arce, ¿no? Porque toda la gente de Luis Arce o son pititas declarados o es gente que ha estado en el MAS por mucho tiempo, a veces en un cargo público, a veces no, pero que está desnudando también algo que creo que tenemos que ser bien críticos dentro del MAS, que muchos funcionarios públicos durante mucho tiempo, Luis Arce el primero, han sido gente que no ha sido nunca militante, que nunca ha creído en la causa, y creo que eso ha sido un error del proceso de cambio, y creo que es algo que también deberíamos pensar. El Evo lo ha cuestionado también y creo que se ha dado cuenta de eso, ¿no? Cuando igual ha dicho, bueno, realmente Luis Arce era un cajero, pero es que es algo muy jodido porque realmente es gente que no tiene, o sea,
aparte de no tener convicción, digamos, política, no tiene ninguna empatía, porque le importa un carajo que a gente que esté bloqueando por una causa legítima la golpeen, digamos. Pero aparte de eso, le importa más ganar plata o tener cámara. Y eso es muy jodido, o sea, es lo mismo, toda esa gente es lo mismo que la Marianela, es lo mismo que el Eduardo del Castillo, porque realmente se nota que a la Marianela por lo menos, no sé cuánta plata estará ganando en negociados, pero se le nota que necesita cámara, es igual que el Eduardo, habría que hacer perfil psicológico. Alguien de Comunidad Ciudadana creo que había hecho esa sugerencia para los magistrados, porque ha dicho algo bien chistoso, no me acuerdo el nombre del diputado, pero ha dicho, es claro que los magistrados que se han autoprorrogado tienen un problema psicológico, porque están haciendo una cosa totalmente ilegal de repente y están bancándose un bloqueo tan grande por su culpa, ¿no? Lo ha dicho un diputado de Comunidad Ciudadana, y ha dicho algo que me parece muy interesante y creo que debería valorarse, que ha dicho, deberíamos, aparte de pedir todos los méritos y diplomas, deberíamos pedir una valoración psicológica de los magistrados. También deberíamos pedir una valoración psicológica de los ministros, porque es claro que los ministros tienen un problemita mental, porque necesitan, no sé si es narcisismo, no sé qué será, pero bueno, con esto nos vamos. Matecito de coca. Bueno, estamos en nuestro último fragmento de Matecito de Coca, hoy hablando del circo de Luis Arce. Y bueno, ya hemos hecho una recapitulación de todos los actos del circo hasta llegar a la función final que tenemos hasta ahora, porque no sabemos con qué nos va a sorprender el día de mañana Luis Arce. Finalmente, después de una larga batalla de un año, todo el 2023, y un bloqueo de carreteras que ha paralizado el país por 2 semanas, Luis Arce finalmente decide No ha decidido, ha sido obligado. Bueno, porque si hubiera sido su decisión hubiera dicho no. Bueno, al final se ve en la necesidad de tener que promulgar la ley. Sinceramente lo ha hecho más rápido de lo que yo pensé, porque él se caracteriza también por desaparecer cuando hay cosas que no le gustan, como cuando le pidieron cuando se censuró a Eduardo del Castillo, le pidieron que lo destituya y desapareció 2 días, que la gente estaba así como que ¿qué va a pasar? Yo pensé que iba a ser algo así. Sí, yo también pero no, más bien se aprobó la ley en el Senado. Sabíamos que en el Senado no iba a haber tanto problema porque ahí está Andrónico Rodríguez. Y una vez aprobada la ley en el Senado, pasó al Ejecutivo y el mismo Andrónico Rodríguez pidió que por favor se promulgue lo antes posible para que de una vez terminen los conflictos. Obviamente sabemos que hay otros puntos que todavía tienen que tocar, como el tema de las leyes 74 y 75, pero todavía había como que ese temor de que ni siquiera promulguen la ley 144. Podía pasar. No se sabe qué esperar con Luis Arce realmente. Es impredecible. Ha sido una sorpresa para todos que haya salido. Claro, o sea, es raro que se haya dado cuenta recién en ese momento que no tenía otra opción que promulgar la ley. Recién en ese momento podía habernos ahorrado 2 semanas de bloqueo, podía habernos ahorrado no sé cuántos millones de porque además que sale todo el tiempo, ¿no? O sea, él, Marianela Prada salen a decir, se han perdido no sé cuántos millones de dólares. Por tu puta culpa se han perdido, sí, Luis y Marianela. Por la culpa de nadie más que usted. Y el tema es claro, y yo decía, pero arreglen pues el problema, o sea, está en sus manos, en vez de estarse quejando. Todo el mundo, hasta los pititas, o sea, la gente que odia al MAS, estaba diciendo ya, está todo, o sea, podía no estar de acuerdo con los bloqueos, pero decía, puta, hagan algo. Incluso ha habido muchos comentarios bien chistosos en post de Luis Arce que les decía, ya pues Luis, hazte respetar, haz algo. Porque eran como, sí, pues haz algo. Nosotros, creo que con el Evo tenemos la costumbre de que siempre que hay algún problema, sabíamos que al menos el Evo iba a hacer algo para hablar, para parar, para... No es lo que hace un presidente, suponíamos todos. Suponemos, ¿no?
Pero bueno, este presidente se caracteriza por desaparecer y no hacer nada. O sea, realmente como que dilata todo hasta el último momento y llegamos a tener este tipo de situaciones. Ha pasado con ¿no? el censo igual, ¿no? Ha pasado con el tema del censo, que si no era el Evo que le salvaba el culo a Luis haciendo Ha pasado con un seguía montón Santa Cruz parada hasta ahora. Ha pasado con un montón de situaciones, ha pasado un montón de veces. Ahora tenemos La Paz paralizada. Igual, ha habido bloqueo hace 2 días de los transportistas. Tenemos el problema de La Paz, que ahí también tiene que ver el alcalde, que tampoco aparece, y Luis Arce tampoco se da por enterado, pero bueno, el tema es que finalmente llegan al momento de la promulgación de la ley y el presidente decide que va a llevar funcionarios a la promulgación de la ley para que parezca que hay gente que lo quiere y que lo apoya. Para mostrar el apoyo que él mismo sabe y todos sabemos que no tiene. Porque si lo tuviera, no hubiera tenido que enfrentarse a tremendo bloqueo. O tal vez, conociendo cómo piensan, él realmente cree que tiene apoyo y han sido más bien los ministros, que es como cuando tu papá te compra amigos, ¿no? Hacen tu cumpleaños y nadie quiere ir, entonces paga. No, en mi curso en el colegio me acuerdo que había una chica que no tenía muchos amigos, que fue el papá y dijo, es cumpleaños de mi hijita, llévenlo a comer, así. Sí, yo tenía una compañera en el colegio igual, hubo un show porque nadie fue a su cumpleaños. Pero bueno, el tema es que lleva un montón de funcionarios, que se nota que son funcionarios, incluso en los videos que salieron en medios de comunicación decían como que entre gritos de aprobación y no sé qué, es promulgada la ley. Pero yo, justamente, así por cosas de la vida, yo estaba yendo a una situación personal en Miraflores y estaba en un minibús que pasó justo por el Ministerio de Gobierno y había un grupo gigante y se nota, o sea, el funcionario tiene así como que el perfil del funcionario, ¿no ve? Con sus zapatitos esos de cuero, ¿no? Sí, sus pantaloncitos de tela. Esos así, claro. Sus chalequitos tejidos. Y esos son los funcionarios. Los antiguos. Su panza bien grande, ¿no? Porque todo el día están sentados comiendo. Y bueno, comen re mal igual los funcionarios, sí. Tienen mala salud. Aparte que como los utilizan como si fueran esclavos, sirvientes, o sea, los tienen hasta las 11 de la noche, sí. Los tienen desde temprano. Pero bueno, el tema es que eran como las 3:30 de la tarde, horario laboral, en el que el funcionario debería todos estar. Los actos de Luis Arce tienen que ser en horario laboral, por obvias razones, ¿no? Pero era un grupo grande de funcionarios, se notaba que estaban saliendo del Ministerio de Gobierno, salían con sus huipalitas. Algunos tenían así como que la huipala en una mano y en otra el palito, así recién la iban a armar. Les han debido entregar ahí, no sé, me imagino, supongo. Se subieron al minibús, yo estaba en un minibús que estaba completamente vacío, se subieron al mismo minibús que yo, un grupito, otro grupito. Algunos estaban yendo en autos oficiales y otros estaban buscando en qué ir. Y como que se quedaron ahí hablando un rato, se subieron un grupo al minibús en el que yo estaba y yo decía, ¿dónde están yendo? Pero yo no sabía que iban a promulgar ese momento la ley. Fue una sorpresa para todos. Sí, yo he dicho, deben estar yendo a generar caos. Uno de ellos dijo, tomaremos este minibús, y el otro le dijo, pero este va a Miraflores. Y él le respondió, no, pero vamos hasta la Plaza Uyuni y de ahí tomamos algo a la Murillo para llegar más rápido. Y yo dije, están yendo a la Plaza Murillo, qué raro. En la Plaza Murillo se bajaron y todo el camino yo quería escuchar que hablaban porque decía, seguro van a hablar de qué están haciendo, qué están yendo a hacer. No, se pusieron a hablar así de que el fin de semana se habían ido de joda y que con gente de la oficina. Charla de funcionarios. Charla de funcionarios, ¿no? Porque yo dije, no, son funcionarios, 100% funcionarios, porque hablaban así que la fulanita que está en no sé qué unidad, que había estado en la fiesta, y que el no sé qué tantito de otra unidad estaba igual en la fiesta y que se habían agarrado golpes entre dos, bueno. Así los funcionarios del Ministerio de Gobierno. Esa es la convicción con la que estás yendo tú a respaldar supuestamente a tu líder, ¿se entiende, no? O sea, ¿cuáles son las charlas? Porque, ¿cuáles son las charlas que nosotras dos tenemos cuando estamos yendo? ¿Qué charlas teníamos cuando estábamos yendo a la sesión del legislativo a ver y a fiscalizar que realmente se sesione, que realmente se trate ese proyecto de ley y que realmente se apruebe este proyecto de ley?
estábamos hablando de Ojalá que lo traten, lleguen. será que lo tratan. ¿Qué va a pasar si no la tratan? ¿Por qué habrá tantos policías? ¿Por qué hay tantos policías preocupadas? O sea, pensando qué puede pasar, hablando de qué es, o sea, todas las opciones. No, claro. Y además Antonio, renegando por lo que había pasado previamente. pero hay por todo lo que otra estaba cosa pasando. ahí bien chistosa, que yo igual tengo otro chisme. Ya. Igual hablando con otros compañeros de la prensa que estuvieron ahí, que los llamaron como última hora para grabar la cuestión, su promulgación ahí. Vieron, o sea, varios me dijeron, o sea, me daba pena ajena grabar esa cuestión, porque era como que estábamos unos minutos antes en la plaza. Y de repente llegaron como en bola, así como grupos de funcionarios y muchos, claro, ellos no, por no tener problemas no me dijeron de pasarme los videos ni nada, pero tienen videos en que varios funcionarios se ponen ponchos rojos y me dijeron, me daba vergüenza ajena porque les dieron ponchos rojos como doblados y se los pusieron y tenían como cuando te pones algo recién que tiene las marcas del doblado y tenían así, salieron varios así. Y me dijeron, nos daba vergüenza ajena grabar eso y pena, ¿no? Porque es como varios, generalmente los periodistas no son los más políticos, ¿no? Pero me dijeron, qué jodido, o sea, nos dio como pena ver ese estado de las cosas, ¿no? Y realmente fue así. Y si tú ves las caras de la gente que estaba en su promulgación, eran tristes. Pero aparte, más allá de hablar, porque nos pueden decir, bueno, esto es chisme, qué sé yo. Es claro que Luis Arce está intentando mostrar desesperadamente que él tiene un apoyo que no tiene. ¿Por qué? Porque ya hemos hablado de toda la cronología de que él en un principio entra al gobierno y como es presidente se le sumen los humos y dice, yo soy un académico genial, se desentiende del MAS, prohíbe las banderas del MAS en sus actos, se pone con el PS1 porque se quiere ser como el próximo Marcelo Quiroga Santa Cruz, borrar al MAS del mapa y ponerse como el nuevo líder político, el nuevo partido, el PS1. Luego hace encuestas, se da cuenta de que nadie va a votar por él, entonces si está con el PS1 sobre todo, entonces ahí agarra y dice como que no me da esto, entonces vuelve a querer estar con el MAS, pero justamente en ese lapso el MAS ya lo expulsa por ya nombrados varias veces casos de corrupción. Y ahí es que él, o sea, como que se ve entre la espada y la pared y dice, ¿qué carajos hago? Estoy solo, me han expulsado del MAS. Intenta evitar el Congreso justamente por eso, decir que no es legítimo porque sabía que ahí lo iban a expulsar del MAS. Cuando lo expulsan del MAS es como que dice, ¿qué carajos hago? Hace su cabildo con su pacto de unidad trucho, que hace paralelas, que las hace, ya nos hemos reído de esto en otros programas, que las hace mal porque compra dirigentes, que ni siquiera son dirigentes del MAS, que eran de otros partidos. Y ahí es como que tampoco a nadie se la compra porque justo viene esta contingencia de los magistrados y se hace todo este bloqueo nacional de caminos que él no puede tapar, que realmente no tiene ningún apoyo, porque si él tuviera un apoyo, nos preguntemos, ¿por qué no? Si él tuviera gente, ¿por qué esa gente no ha ido a desbloquear? Exactamente, ese es el tema. Él todo el tiempo habla de que tiene movimientos sociales de su lado, se jacta de que ha logrado... Lo que él quiere hacer creer es como que ha logrado partir a los movimientos sociales. Y Álvaro García Linera también, no te olvides. Álvaro García Linera ahora es el lameculo número 1 de Luis Arce, que nos quiere contar como si fuéramos pendejos que tiene movimientos. Como tú dices, si tiene movimientos sociales, ¿por qué carajos esos movimientos no han ido a desbloquearlos? ¿Por qué ha tenido que porque mandar los a la tiene policía? o sea, tiene movimientos sociales que son funcionarios con poncho, que están solamente para la foto, pero no están para hacer una fuerza real al momento de tomar las calles, que es donde todos sabemos, y no es necesario ser un gran académico para darte cuenta, es donde sabemos que donde realmente se mide la correlación de fuerzas, de Es en la calle. cuánto tienes de apoyo. Y Luis Arce lo que ha hecho ha sido promulgar la ley con un discurso además que era absurdo, ¿no? Él habló de... Había un momento del discurso, yo lo tuve que escuchar porque estaba en ese momento esperando una cita médica. Y estaban poniendo ahí el video en la tele. Que transmitieron en todos los medios. Que transmitieron en todos los medios porque han pasado cheques, obviamente. Porque no transmitieron lo que dijeron los parlamentarios, pero sí transmitieron el discurso. No, pero incluso la gente que estaba escuchando ahí, esperando, o sea, yo estaba ahí esperando con un montón de gente un turno en el hospital. Y incluso la gente decía, este sinvergüenza, ¿no? Y yo como... Sí, es verdad, es un sinvergüenza, pero
había una parte que era muy tonta del discurso, es que yo no sé qué es lo que quería decir, pero habla de que el carnaval de Oruro es bien importante porque ahí la gente se gana sus pesitos, porque alquilan sus casitas para que ahí lleguen los turistas. Una pelotudez. ¿Qué tiene que ver eso con promulgar la ley, o sea, de elecciones judiciales, ¿no? Como que de una vez deberían promulgarla y punto. Creo que ese era el sentido de todo. Tendría que haber hablado de eso y no irse por las ramas, no llevar funcionarios que le estén aplaudiendo para creer que realmente tiene apoyo, y creo que todo eso ha sido realmente un circo. Y con eso terminamos el programa de hoy. Y sí, con ese circo penoso de Luis Arce intentando mostrar que tiene un apoyo del que no hemos visto, porque no hemos visto ni 10 personas intentar ir a desbloquear ningún bloqueo, solamente hemos visto a policías y policías y policías. Con ese supuesto apoyo y circo de Luis Arce penoso, que nos duele, porque realmente este circo, aparte de ser chistoso por verlo y decir qué pelotudo Luis Arce, se lleva consigo a muchos campesinos heridos, a quienes les mandamos un saludo, un abrazo fraterno, pero también una felicitación, apoyo, porque una realmente yo creo que hay que terminar este programa felicitando a los movimientos campesinos, a las organizaciones sociales, que como siempre, una vez más, han salvado la democracia en el país y realmente han arrodillado al gobierno neoliberal de Luis Arce y han mostrado lo que es la democracia, lo que es la organización y lo que es realmente Bolivia. Han salvado el país, ¿no?, para todos y todas, y eso también hay que decirlo. Hablan de un perjuicio económico, sí, en el corto plazo, pero en el largo plazo también nos Bueno, ¿qué perjuicio económico? Si Luis Arce ya nos ha robado todo. Claro, pero están hablando, o sea, y sabemos que ha habido también una pérdida económica durante los días de paro, pero yo creo que ha sido también un precio que hay que pagar por mantener esa y por haber económica devuelto. Es una pérdida que es culpa total de Luis Arce. No, claro que sí, pero estamos hablando de que los movimientos sociales han salido a bloquear, se ha generado una pérdida, pero gracias a eso estamos recuperando un poco la institucionalidad en el país. La democracia, y gracias a eso vamos a tener un sistema judicial de nuevo, no lo teníamos, era ilegal. Pero con esa felicitación, nos despedimos saludo a los movimientos sociales, nos despedimos. Gracias de nuevo a las organizaciones sociales, Bartolina, CESUD, CB, Interculturales, les debemos como siempre la democracia y bueno, sigamos la lucha hasta que Luis Arce termine su ciclo. Nos vemos en el próximo programa. Matecito de coca.